Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú uses mis labios, que tú uses mi vida, Señor. Padre, te pido, Señor, que entremos, Señor, en tu paz, que entremos, Señor, en la revelación de tu palabra, Señor. Padre celestial, en esta hora, toma el control, Señor. Toma el control de nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir creciendo, madurando en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras vidas. Usa mis labios, usa mi vida, Señor. Nos alineamos a ti, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Tomen sus lugares. Amén. Amén. Dice el título, la instrucción de la palabra de Dios. Amén. La instrucción de la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia en nuestras vidas y vamos a aprender o recordar, tal vez algunos ya lo sepan. En la palabra de Dios podemos ver quién es el que hace esto. En Efesios 4:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Él mismo constituyó. Cuando Dios llama, Dios le da la habilidad y la capacidad a la persona para poder desenvolver el llamado que tiene. Eso es algo que Dios lo da, solamente Él lo da. Hay gente que puede tener el pensamiento de querer ser pastor, pero si no es llamado por Dios, a él le falta o carece de algo, porque quien llama es Dios. Aquí no dice aquellos que quieren ser constituidos, no, dice que Él es el que toma esa decisión, Él es el que lo hace, Él escoge y desde la preexistencia ya venimos con esa habilidad o con ese llamado. Los llamados son irrevocables, significan que no se quitan, así como los dones. Un don puede estar apagado, un llamado puede ser no ejecutado, y ahí están los dones, ahí está el llamado, pero depende de cada quien que pueda desenvolverlo. Hay palabras en humildad cuando alguien dice, yo no soy pastor, yo soy esto, y en la mañana, si pusimos atención en la predicación, en lo que hablaron, claramente lo decía. Yo no soy esto, yo soy esto, o tengo la unción de maestra. Para eso hay un aprendizaje. Y hemos podido ver, yo he podido entender y aprender cómo nos movemos en una unción
profética. Imagínense si tuviéramos o si fuéramos profeta. O sea, yo me lo he preguntado y digo, wow, digo, si eso nada más es moverse en una unción, ¿qué sería ser? Y por algo hizo nombramientos y por algo dijo de otras personas. Y algunos podemos conocer, por ejemplo, el Frankie Rodríguez es profeta. Y yo puedo entender y ver, digo, wow, tiene una tremenda unción. Pero al mismo tiempo, hay unas cosas que a veces uno se pregunta, ¿y por qué suceden este tipo de cosas? Por ejemplo, yo en lo personal, yo choco con esto. A él, los pastores que pertenecen a él, le dicen papá. Y hay gente que pide eso. Hay gente, Dina Santa María es otra de ellas, que pide que le digan papá, mamá, en el caso de ella, mamá, ¿no? Y es como si yo les dijera, hermanos, no me van a decir pastor, me tienen que decir papá, me tienen que decir, no. En lo personal, la Biblia dice, no llaméis a padre nadie en la tierra. Pero ¿a qué se refiere? No en el término nombre, sino en el término que solamente nuestro Padre Celestial tiene. Y cuando en esa confusión tú llegas a tener en una estima muy alta al que Dios ha puesto enfrente, pero ojo, la gloria es de Dios. Amén. De tal manera que muchas veces en esa confusión llega a haber un tipo de idolatría, un tipo de fornicación, porque la gloria es de Dios, no del hombre. Amén, gloria a Dios. Esa es una realidad donde muchas personas se confunden, porque no puede que la persona no esté mal, no está mal que está enseñando. Es más, son usados por Dios. Hemos aprendido mucho de ellos y podemos seguir aprendiendo. Pero en ese punto yo decía, wow, qué tremendo es esto, ¿no? Porque muchos de ellos lo catalogan y lo miran como papá, y a él se refieren así. Entonces, es muy importante entender esto. Dios es el que constituye, Dios es el que levanta, Dios es el que le ha dado una función a cada uno de ellos de una manera diferente. No es la misma función. No todos desarrollan la misma función. En el verso 12 dice, ¿cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la finalidad? La perfección de los santos. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad. Amén. Otra versión dice, a fin de capacitar. Amén. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno tiene una función diferente y es importante. Cuando vienen de visita, hay cosas que Dios les muestra, hay cosas que Dios les revela. Hay cosas que Dios les revela a distancia, pero hay muchas cosas que cuando vienen en presencial, Dios les muestra. Es importante las visitas, son importantes cuando llegan a venir. Cuando llegan a venir se dan cuenta, miren, qué cosas, ¿no? No has hecho la tarea, no has hecho lo que tenías que hacer.
o si lo hemos hecho, ¿no? Lo pongo como ejemplo y podemos ver cómo en el Nuevo Testamento las visitas de los apóstoles eran de suma importancia. Y todo esto Dios lo hace porque Dios es ese alfarero. A muchos no les gusta. Realmente la palabra del hoy, de la mañana, es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte que a muchos no les gusta, a muchos no les agrada escuchar que los regañen, como decir, me están regañando. Y eso para los que llegaron a escuchar. Hay muchas cosas que no quedan grabadas, están fuera de, pero Dios quiere transformar nuestras vidas. En este caso podemos ver a Jesús porque en Jesús es llamado que Él es el alfarero. Aunque nosotros no somos ese jarrón inerte, ¿verdad? Somos personas que nos movemos en nuestra voluntad y si no rendimos nuestra voluntad a Él no puede moldearnos. ¿Creen que todos nos dejamos moldear por sus preciosas manos? Es una buena pregunta. ¿Está el trato de Dios? ¿Está el trato de padres de familia? ¿Está el trato de tus hijos? ¿Está el trato de tus nietos? Pero en todo, y esta es una buena pregunta, ¿nos hemos ganado el corazón de ellos para Dios? Esta es una buena pregunta. Pasan los tiempos, los años. Nosotros tenemos hijos ya grandes, pero hay gente que tiene hijos pequeños. Y cuando son pequeños, pues tú los ves cómo van a la iglesia, porque los llevas, se sientan, van a la escuelita, como les llaman, los parvulitos y todo, y comienzan a crecer. Yo he visto familias así, comienzan los hijos a crecer, en algún momento les gusta un instrumento, aprenden, en algún momento tal vez participan, en algún momento dejan de venir a la iglesia, dejan de estar en lo que les gustó, sino solamente fue un momento. Fidelidad se le llama que te mantengas ahí. Eso es fidelidad. Y he podido ver cómo hay personas que los hijos cuando crecen se desvían. Cuando ya no están en casa, ya no están en este camino, porque mientras estén en casa, pues obviamente los padres observan, los padres ven y no se desvían, porque hay algo que se los impide. Y en esto podemos ver que tenemos, y yo le he orado a Dios, Señor, ¿cómo nos podemos ganar el corazón de nuestros hijos? Y todo comienza desde la instrucción. Podemos ver cómo en culturas se les empieza a enseñar a los niños desde pequeños. No les estoy diciendo que judaicemos, mas sin en cambio, los judíos, desde los niños a la edad de 6 años, ya se saben los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. ¿Qué les enseñan? La palabra. Pero sobre todo, ¿qué les enseñan? El respeto a las cosas de Dios. Hay cosas que ellos no han comprendido porque son tradiciones. Hay cosas que son tradiciones de hombres.
pero al punto que quiero enfocarles es lo que a un niño le enseñan en todo lo que ellos practican es el respeto, la honra a lo que ellos hacen. En segunda de Timoteo 4, versículo 2, ¿qué nos dice la palabra? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Amén. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, pero esta palabra viene siendo para todos los pastores y para cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Qué dice? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Luego, ¿qué más? Redarguye, lleva a las personas al arrepentimiento. Reprende, dile que está en pecado y que eso lo va a llevar a una consecuencia. Eso es reprender. Exhorta. Cuando esté haciendo algo mal, díselo. Corrige tu camino. Y dice, con mucha paciencia. Falta de paciencia. No haces lo que... Vete, fuera, vámonos. Dice, con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué instrucción? Miren, hemos hablado que en la Iglesia Católica ellos no tienen ni adoran a un verdadero Dios, pero sí tienen reverencia a un Dios, a como ellos lo ven y lo crean. ¿Por qué? Porque no entra el vaquero con su sombrero y se sienta y ahí no, tienen una reverencia. Y dentro de su creencia, hasta el sombrero se quita. Hablando nada más en ese punto. A veces en la iglesia se vuelve un libertinaje. Cuando yo estaba como encargado de poner las proyecciones en Easy Worship, y yo de mí me salía a poner un mensajito, pongan en vibrador sus teléfonos cuando estén aquí. Por cierto, quién sabe dónde está el mío, no vaya a ser que vaya a sonar y el pastor, el primerito que pone el ejemplo, ¿no? Y yo ponía eso, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos ese respeto. Hay gente que se distrae cuando suena a alguien, ¡yum! Cuando tú estás enamorado de Cristo, no quieres que nada te distraiga. Mi mamá me compartió que como yo era un niño chiquito y era bien tremendo, era un pan de Dios, llamémoslo así, era un pan de Dios. Ella eran las primeras veces que iba a la iglesia y no la dejaba escuchar. Pues me sacó a la calle y me empezó a dar una tunda para que guardara silencio y me comportara. Cuando ella hizo eso, dice que oyó una voz que le dijo, mi siervo, con ternura, estás pegando a mi siervo. Ella ni siquiera sabía qué significaba esa palabra, solamente lo escuchó, me lo compartió ya de grande. Pero a lo que voy es al punto en el cual ella queriendo oír y yo distrayendo, se enojó, me sacó afuera y te callas y me sentó y yo, ahora sí, bien con... Ah, pero ya me callé, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno se distrae en la iglesia mandando mensajes
no teniendo reverencia a la palabra, no dándole la importancia. Un día yo menosprecié a la persona que se paraba aquí a compartir, porque decía, oye, esa hermana que le tiemblan las piernitas cuando predica. Y el Señor me hizo entender, le tengo que dar honra a su palabra. Cuando yo lo entendí, me senté y dije, le empecé a poner atención y reverencia a su palabra, sin importar quién se parara aquí, sino a su palabra. Yo le pedí perdón y me arrepentí. Porque a veces podemos hacer eso. ¿Qué tal si le invito a alguien a predicar aquí? Ay, la hermana que, no, que dice, el Señor me habla a mí y les lo pongo como un ejemplo real, ¿no? La hermana que predica del miedo porque ella tiene un miedo y que no puede salir del miedo, pero el miedo, y está hablando del miedo y diciéndoles, tenemos que ser libres del miedo y que ustedes digan, no, pues la hermana tiene miedo, ¿no? Y en verdad podemos tener esa irreverencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3, que dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina. ¿Quién no va a soportar la sana doctrina? Yo les pregunto, ¿acaso serán los de afuera? Ellos no reciben prédicas, ellos no escuchan, ¿o sí? Hay gente que ni siquiera conoce un servicio. Pero aquí dice, pero vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? En verdad yo a veces he pensado, bueno, les comparto un poquito de mis ideas medias locas. Si te gustaría conocer una iglesia donde te van a exhortar, te van a reprender, te van a decir si estás mal, no te van a consentir, no te van a dejar que hagas lo que tú quieras, no va a ser lo que tú quieras. Como comercial yo lo decía, este sería el lugar. Porque no va a ser nada de lo que tú piensas, como color de rosas, como con un moñito, pensando que, uy, todo bello. No, va a ser donde te van a decir las cosas que están mal. Yo he llegado a pensar, porque cuando tú quieres ser un soldado de élite, hasta eso me he imaginado. Hay gente que quiere ser soldado, hay gente que quisiera ser policía, pero hay gente que quisiera ser de esa élite súper profesional que son comandos encargados para lo más difícil. Este tipo de gente tiene una preparación especial y totalmente diferente, que tiene un nivel de exigencia superior. No es cualquier cosa. Y para todo ello, aún en nosotros, necesitamos esa exigencia en nuestra vida, en nuestra persona. Es tan importante que sea una sana doctrina, que hablemos la palabra con verdad. A veces no nos agrada, a quién le agrada que, que los regañen. ¿A quién le agrada que los regañen? A veces, por el tipo de persona, aguantamos que alguien nos regañe. Un ejemplo lo pondría, si me regaña un compañero, pues un compañero está igual que yo, digo, ¿qué pasó? Pero me regaña el pastor José, digo, pues el pastor José, ¿no? Que lo vemos como una autoridad y no te molesta. Pero si te regaña otra persona, pues, óyeme, ¿qué te pasa? No, no aguantamos. ¿Y qué sucede en esto? Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué significa esto? Hay gente que le gusta.
tiene comezón de oídos. Les gusta oír, pero les gusta oír lo que es de su agrado, lo que los lleva a otros lugares. Y lo que hacen que en otros lugares se escuche, esto me agrada. Porque no oyen que se tienen que esforzar, no oyen que se tienen que meter a la oración, no oyen que tienen que dejar cosas que no. Así puede haber esto. Verso 4, y apartarán sus oídos, ¿de qué? De la verdad, y volverán a mitos. Apartarán sus oídos de la verdad y volverán a mitos. En la mañana, en lo que hablaban, a mí me llamó mucho la atención porque tengo familiares que están metidos en esto de los estudios hebreos. Y habló nada más de rápido qué es lo que se mueve en eso. Y en esta parte de la palabra así claramente lo dice, apartarán sus oídos de la verdad y volverán a mitos. Que hay gente que se está desviando. Hay gente que tú puedes estar aquí presente y en un futuro alguien te invita porque te agrada, porque te metes y comienzas a escuchar. Es como aquel que dice, pruébala, pruébala. Y tú la pruebas. ¿Y qué dicen muchos? Algunos dicen, no, yo nomás la voy a probar. No tengo el pensamiento de volverme adicto. El problema radica que como hay un poder engañoso, cuando tú la pruebas, cuando tú te metes a querer aprender, te cautiva. Algunos logran salir, algunos se quedan. Y yo me preguntaba eso, y yo decía, wow, qué tremendo, qué tremendo. Porque hablan de la palabra, llevan tradiciones de hombres, dando reverencia y respeto a un día y dándole más importancia a un día, hablo del día sábado, que teniendo la reverencia, la comunión, la intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿A dónde queda esto? Se desvían de la verdad, se desvían de él, porque le dan importancia a un día y días y tradiciones que a Jesús. Y dice aquí, y vuelven a mitos. Ahora, en Jeremías 3:15, ¿qué dice la palabra? Entonces os daré pastores según mi corazón. Y yo en verdad le pido a Dios esto, Señor, yo quiero caminar en tu verdad. Yo les podría decir que en mi vida ha habido muchas cosas que he hecho desde mi escuela, desde mi niñez, donde no ha habido un esfuerzo, donde he pasado materias, exámenes sin estudiar. Por ejemplo, en el bachillerato yo estudié electrónica y yo jamás estudié para los exámenes de electrónica. Yo no estudiaba, yo así los presentaba, pero era bueno en eso porque me gustaba. Pero hay cosas en las cuales no era bueno, pero tampoco estudiaba y reprobaba. Y cuando me ponía a estudiar decía, ay, tan fácil que era. Y eso sí, pagaba una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, la cuarta es la vencida. Si en esta no paso, tengo que repetir año. Ahí me ponía a estudiar y pasaba el examen. Digo, tan fácil que estaba, pero no estudiaba, ¿verdad? Porque no le puedes llamar a estudiar a medio leerle. No, no, no.
concentrarse y poner bien la atención, eso es estudiar. Y a veces te puedes volver una persona como de 6 o pasar de panzazo. Y en verdad, yo creo una cosa. Conforme lo que he podido aprender y ver, creo que el 6 no pasa en el cielo. Cuando tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios, no menospreciar. Hay cosas que tiene uno que hacer para poder recibir el reino. Hay cosas que uno tiene que hacer para heredar, para que tú tengas allá algo que aquí tú trabajas. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida. No es nada más como que un pase y allá voy a tener de todo y yo voy a gozar de todo, lujo. No. Aquí tenemos que trabajar. Aquí tenemos que ganar almas para el Señor. Aquí tenemos que orar por esas almas y enseñarlas y disipularlas y orar para que ellos sigan firmes. Tenemos trabajo que hacer. Ese es el fruto que quiere el Padre. Eso es dar fruto. Porque una manera así de pensar es que uno lleva a las personas y las dejas y pues yo ya hice mi trabajo y eso es todo. No. Un evangelista llega a una ciudad y ese es el que tiene el llamado y la habilidad que Dios le ha dotado para convencer. Vienen a los pies de Cristo y el trabajo de la iglesia local es darle el seguimiento, es discipular. Pero en todo esto hay trabajo. Amén. Amén. Así que podemos entender en esto que Jesús es el buen pastor. Y Jesús tiene un callado, tiene una vara. Amén. Tiene una vara. Jesús es el buen pastor. Nosotros también tenemos que instruir a nuestros hijos, así como padres también. Tenemos que instruirlos. Aunque yo les digo esto, tenemos que ser padres espirituales. El pastor tiene que tener ese espíritu de paternidad. Porque hay pastores que no lo tienen, que no les importa. Si no les importa, pues no ora por la iglesia, porque no tiene ese amor. Creo que porque uno diría, yo ya le dije, yo ya prediqué, ya hablé, no quieres, Señor, te lo entrego. Y punto. Y no es así. Cuando no tienes ese amor, y fíjense, meditemos en Corintios y dice, si yo no tengo amor, nada soy. Si ustedes no tienen amor, nada son. No les gusta, peleense con Dios, con la palabra, lo que dice. Oye, no me gusta lo que dice Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Si yo no tengo amor. Hay gente que no tiene amor para sus padres. Hay gente que no tiene amor para sus hermanos. Puede amar a aquel que no conoce, que no es su familiar, que por primera vez lo conoce y ayudarle, pero que a su propia familia, a su propio hermano, no. Puede darle y ayudarle a otra persona que no son sus padres. Así puede suceder. Y todos tenemos funciones que realizar. Y como padres, tenemos que instruir a los hijos. En Proverbios 22:6 dice, enseña al niño dice, el camino en que debe andar. Enseña al niño. Aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Aún nosotros como ministerio enseñamos y viene siendo un niño alguien
que tiene una condición espiritual pequeña. Nosotros nos medimos en esa condición. ¿Cuándo? Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, y conforme nuestro comportamiento o cómo reaccionamos, es ahí cuando sabemos el nivel que tenemos. Si tú tienes un nivel espiritual de niño, ¿qué haces? Te paras y te vas. ¿Por qué? Porque no te gusta cómo te exhortan, no te gusta cómo te dicen, no te gusta que te regañen, no te gusta que te den órdenes. O no te gusta hacerlo y obedecer. Esta palabra viene siendo tanto para nosotros, tanto para ustedes como padres de familia. Instruye al niño en el camino que, dice esta versión, en el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Tenemos que instruir, es llevarlo por ese camino correcto, en el camino de la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo le podemos enseñar a nuestros hijos cuando esté el servicio, cuando esté la presencia de Dios, oye, ¿que no te das cuenta? Miren, a veces puede uno estar bien metido en la presencia de Dios con los ojos cerrados y como padres no nos damos cuenta qué es lo que están haciendo nuestros hijos. El hijo está ahí atrás platicando, masticando chicle, jugando. No nos damos cuenta, no nos percatamos que él no sabe conectarse a la presencia de Dios. No nos damos cuenta. Y a veces cuando crece uno se pregunta, pero Dios, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento? La instrucción. Faltó la instrucción. Faltó el que ustedes y yo les enseñáramos a amar a Dios. Porque eso en lo personal yo lo aprendí de grande. O esa palabra la recibí ya de grande. Yo no la recibí de joven o de soltero. Apenas. Y mis hijos ya están grandes. Y hay gente que en el mundo dice, árbol torcido jamás se endereza. Pero ¿qué digo? La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, para Dios no hay nada imposible. Y a veces yo he dicho, si pudo conmigo, puede con todo. Puede con todo. Él puede transformar vidas. Y hay un precio que tenemos que pagar. Esa es el área y en la cual nosotros tenemos que meternos a orar, a clamarle a Dios, a orar y a decirle, Señor, te lo entrego. Señor, y estarle pidiendo, ayúdame a que yo oiga y vea si es tu voluntad, que oiga y me entere de tu trato para con él. Pero ayúdame a no meterme en tu trato y en tus asuntos, lo que tú estás haciendo. Ayúdame. Ahí, en la Biblia podemos ver cómo hay personajes que han hecho lo malo. Y ha quedado escrito, déjenme le digo, en la palabra de Dios, cuando yo estaba viendo esto, en la palabra de Dios está escrito cómo hay personas que han hecho lo malo, pero ustedes y yo tenemos libros que están siendo escritos y Dios ahí puede escribir, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, porque menospreciaban mi palabra, porque no ponían atención, porque no tenían reverencia, porque no amaban mi ley, porque no amaban mis mandamientos, porque no les gustaba. Cosas que a veces yo puedo decir. Son cosas, son términos que yo puedo decirles a algunos. En amor, a veces me pongo a orar, pero a veces la gente no deja de hacer las cosas porque no se les dice, pero la palabra dice, ya leímos, ¿qué tengo que hacer? Exhortar, corregir, instruir.
Si alguien viene, voy a poner, si alguien viene con una vestimenta corta, yo lo digo. Lo hemos dicho. Así, lo hemos dicho. Y si alguien no lo corrige, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les gustaría? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Ahora vino la hermana Petronila. La hermana Petronila ya es miembro de aquí. La hermana Petronila viene bien despechugada, con un top nada más. La hermana Petronila viene con un top, enseñando aquí. Hay un espíritu que se mueve cuando una persona enseña el ombligo. Hay un espíritu que se mueve. Es importante tener mucho cuidado en eso. Pues yo les diría, si no está mal el tipo de vestimenta, que todas las hermanas vengan así. Ay, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué nada más las jóvenes? Porque hay algo que se mueve en la juventud. Y la instrucción, y lo que se ve, y la moda, y el mundo. Nosotros somos luz, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, es templo. Y tenemos que cuidarlo, guardarlo, y tenemos que hacer ese testimonio. Y la mujer dice, y yo no les estoy diciendo a las mujeres, quiero verlas con falda larga y como hay videos, ¿no? De gente que así se viste, pero andan teniendo una vida bien. No, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Realmente a Dios lo que le interesa es que vivamos en esa santidad, pero hay cosas correctas que se deben de hacer y cosas correctas que no se deben de hacer por amor a los demás. Porque hay gente que batalla con sus ojos y podemos ser piedra de tropiezo para aquel que batalla con los ojos. Hubo un pastor, el pastor esposo de Lisney, que una hermana con falda corta estaba enfrente a él y mandó a quitarla de frente de él. Eso ya se me hace algo muy fuerte, porque de plano así, quítenme a esa hermana que está aquí enfrente. Y él después lo expuso. ¿Por qué? Pues porque viene con una falda. Nosotros como padres, cuando no instruimos, podemos permitir que nuestros hijos porten. Yo lo veo, he visto, o sea, hay vestimentas que los padres no llevan, pero sí los hijos permiten. Que desde pequeño, ay, como es una niña pequeña, sí puede ponerse unos chorcitos bien pequeños y dejan que los hijos se vistan así. Porque es la moda, porque es la tendencia, porque ¿qué es malo? Ay, es una niña. Como todavía no tiene el cuerpo desarrollado, pues no llama la atención. Y desde pequeños permiten que se pinten, que se pongan uñas, tantas cosas. A veces hasta para pintar el pelo es importante en toda decisión que hagamos preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo. Dios le ha hablado a personas y les ha dicho, ¿por qué quieres cambiar lo que yo he hecho contigo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué? ¿Te avergüenza de lo que yo he hecho? Hay gente que no todos tenemos una cara hermosa, ¿verdad? Y yo voy a decirlo así, hermoso para agradecerle a Dios como nos ha hecho. En esta semana yo vi en una tienda un muchacho que tenía deforme la mitad de su cara, hundida, no tenía este oído bien, lo tenía tapado, no tenía ni siquiera desarrollado bien el oído y como que hundido esto. Y uno lo ve y digo, wow, sin conocerlo, yo puedo decirles que ese joven es un estudiante excelente. Sin conocerlo, es un estudiante excelente que habla y se desarrolla bien.
Pero hay gente que piensa que está feo y quiere ponerse un montón de cosas y cambiar lo que Dios ha hecho, que no se sienten bien, se sienten feos, se sienten feas. No con eso les estoy diciendo que yo como hombre, haga una prohibición, prohibido que se pinten el pelo. En algún momento alguien se puede pintar el pelo, no con eso estoy condenando y diciendo, porque o sea, recuerden que hay una hermana por ahí que se pone pelos azules, ¿no? No la estoy condenando, yo no condeno eso. Esto es algo que tiene que ser revelado en cada uno. Eso es la importancia, la revelación de que tú le digas a él, dirige mi vida en cada decisión que haga, hasta ponerse unas uñas mega largas de 40 centímetros. Estoy siendo así sarcástico, porque hay mujeres que uñas tan largas de 50 y así quieren estar y si Dios se los permite y no están mal, Dios puede decir que sí, pero en algún momento se los va a quitar. En algún momento Dios le puede dar una enseñanza que, oye, ya quítatelas. Aquel hermano, tú estás siendo piedra de tropiezo. Eso es lo que no le agrada a Dios. Aún está en el alimento, la palabra así lo enseña. Si para ti no es pecado, pero para él es pecado, para ti es pecado, por cuanto para él es pecado. En la alimentación hasta así funciona. Tú puedes tener la fe de decir, no es pecado, pero dice, por los débiles en la fe, por aquellos que para él lo considera, porque tal vez él escuchó, comes esto, eso es malo. No, es que yo aprendí, eso es malo, y para él, en su conciencia, es malo, para ti lo es, porque él tiene ese concepto. Eso es importante, la instrucción y a lo que tenemos que ir. Es algo así como que si estamos hablando que en este lugar se diezma y que ustedes digan, no, pues yo no, pues como que no encajamos, ¿no? O que en este lugar se adora a Dios y que ustedes digan, bueno, pues yo no adoro a Dios. Digo, pues, ¿cómo? O sea, estás aquí, pero no adoras a Dios, pues como que estás mal, ¿no? Algo así, ¿sí me doy a entender? Y en la palabra, fíjense, en Segunda de Reyes 21:2 dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, hablando de un rey, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Qué tremendo es esto. Verso 3, porque reedificó, ¿qué hizo? Reedificó, levantó lo que ya había sido derrumbado, los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Nosotros como padres podemos derribar altares, podemos derribar cosas en nuestra vida y nuestros hijos pueden retomar lo malo. Nuestros hijos pueden hacer algo. Pero en todo esto hay un papel muy importante que jugamos. Nosotros como padres y las madres. Las madres juegan un papel importante en todo esto, pues cuando enseñan el camino correcto, lo llevan a cabo. Y cuando son malas, pues heredan del mismo modo, como la precedencia de Jezabel. Cuando vemos a Jezabel, cuando vemos de dónde procede, desde su procedencia, desde su raíz, desde la tierra de donde ella vivía y quién era su familia, brujos, todo lo que practicaban ahí, de ahí provenía, de ahí provenía. Desde su hija de Jezabel, del mismo modo.
En Proverbios 13:24 nos enseña, el que escatima la vara odia a su hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que escatima la vara odia a su hijo. ¿Cuántos padres puede haber que digan, no, yo no le pego a mis hijos porque no me gusta? Porque a mí me pegaron y como no te gustó a ti, porque tal vez se les pasó la mano, puede decir alguno, no, yo no. ¿Qué significa escatimar? ¿No será lo mismo que menospreciar? ¿No será lo mismo que no querer hacerlo? ¿No será lo mismo que tener un pensamiento que eso yo no lo voy a hacer? El que escatima la vara, dice, odia a su hijo, mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia, con cuidado. Cada que tú haces algo, yo te voy a dar con la vara. Diligencia es estar al pendiente. Si lo hace, ¿por qué? En este ministerio hemos aprendido cosas tan importantes que de 0 a 4 años de edad a un niño se le tiene que instruir. Es tan importante, esa es la edad que va a determinar cómo es su vida. ¿Qué hacen hoy en día muchos? Dejan que los hijos pequeños hagan lo que quieran y tomen. Yo en lo personal le he dicho a Dios, cuando yo oí eso, digo, wow, pues ahora ayúdame porque los míos ya no están pequeños, porque en aquellos tiempos no había esta palabra, yo nunca la había oído. Esas son revelaciones de Dios. Yo nunca había oído eso. Y yo creo que si lo hubiéramos oído, hay que poner atención. De 0 a 4 años, va a determinar quién es. Le dejas que haga todo lo que quiera. ¿Por qué de grande batalla? ¿Por qué hace lo que quiere? Porque de niño no recibió esa corrección. Porque en esa edad, ¿quién lo dice? Lo dice Dios. Lo dice Dios. Entonces, ahora ayúdame, Señor, porque pues no sabía, no tenía conocimiento, más sin en cambio ahora necesito tu corrección, necesito aprender y darlo, porque si dice tu palabra en Proverbios que yo odio, si yo escatimo la vara, pues yo cómo voy a decir, te amo, hijo, te amo, te corrijo, te amo, te doy. Otra versión dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, ¿qué? No morirá, no se va a morir. Hay tantos versículos que hablan de ello. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es tan importante la corrección en los pequeños. Aquí hay personas que están solteros, pero algún día van a tener su familia. Que este consejo nunca se les olvide, porque casualmente cuando llegan a tener familia, menospreciar significa esto. Escucharon, pero ¿qué dicen? No, 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 yo no voy a hacer eso. Yo lo voy a cuidar como yo quiero. No voy a hacer lo que mis padres hicieron. ¿Cuántos hemos oído a personas decir eso? Tan sabio y importante es que sigamos el consejo de la palabra de Dios, lo que te va a ayudar para que sean de bendición, para que desde jóvenes, desde niños, los veamos cómo van creciendo en la instrucción de Dios, en el temor de Dios, porque hay niños que desde pequeños Dios ya los está usando de una manera tremenda. De verdad, aquí no vemos ninguno, pero en otros lugares hay niños que Dios los usa. Hay niños que Dios les habla, que Dios les revela. Sí, para Dios no es imposible, pero ¿qué tiene que ver? Hasta de que sea esa persona que Dios te diga. Yo he compartido a gente, a hermanas, hermanos, una predicación de un apóstol, Antonio Zuno. Creo que se llama Cuerpos Celestiales,
¿Qué significa? Cuando tú, desde que Dios dice y predestina cuál va a ser tu pareja y tú correctamente tomas eso que Dios, esa persona que Dios ha dicho que ella sea, que él sea, cuando tienen hijos, esos hijos son usados por Dios. Lo podemos ver desde Abraham, lo podemos ver en ejemplos bíblicos. Cuando no es la persona correcta, por ser tu hijo, pues haré de ellos una multitud, mas sin en cambio es una multitud que odia el cristianismo, los musulmanes, odia el cristianismo. O sea, están vigentes y es una multitud, sí, pero ¿era la voluntad de Dios? No. Y lo mismo sucede en nuestra vida cuando no tenemos esa paciencia porque sea Dios el que diga sí y que sea Dios confirmando y hasta esperar en el tiempo de Dios y hacer lo correcto. Todo es tan importante porque en ese camino, cuando llegamos a hacer algo que está mal, Dios puede retractarse y decir, no, ya no por cuanto desobedeciste o por cuanto hiciste algo mal o por cuanto pecaste, ya no. Y después vienen las consecuencias. Y yo lo he dicho con nuestro propio testimonio. Dios confirmó, Dios dijo que sí lo correcto, pero no lo hicimos bien. Y nos vinieron consecuencias. Y muchos años vivimos en consecuencias. Y yo ignoraba todo esto, porque por cuanto no se enseña esto. ¿Qué nos enseña? Jóvenes, no caigan en fornicación, porque cuando ustedes fornican, viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Vivir en miseria. Yo viví con Lupita primero, antes de casarme, y durante muchos años vivimos en miseria. Nunca vimos la prosperidad, nunca vimos. Porque muchas veces tú puedes pensar, no, es que si yo tengo ese trabajo, en ese trabajo voy a ser prosperado. No es el trabajo, es si tu pecado trae una consecuencia, así tengas el mejor trabajo, vas a vivir en miseria, porque es una consecuencia y vas a pasar por ella. Podemos ver a un rey, le danzó Herodías, ¿verdad? La hija de Herodías. Danzó delante de Herodes. ¿Qué dice Mateo 14:6? Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, perdón, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Wow. Pero fíjense, pero lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. ¿Lo juró? Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. A ver, ¿cómo dice? Instigada por su madre, ¿verdad? Instigada por su madre. Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Otra versión dice, instruida por su madre. El término instruir se refiere a la acción de enseñar, de guiar, de educar en relación moral, la ética y las leyes espirituales y terrenales. En una enseñanza, la pastora Alma nos enseñó que la mujer tiene ese papel tan importante. ¿Cuál? Enseñar, instruir. O sea, en el papel, en un matrimonio, la mujer tiene ese papel. Y en este ejemplo lo podemos ver. Porque ¿quién fue quien le dijo a su hija? La mamá. Yo he reprendido a mis hijos cuando mis hijos le dicen a ella y a mí no me toman en cuenta. Digo, aguas.
Yo soy la cabeza. Yo soy la autoridad, no ella. Aguas. Eso es algo personal, porque así funciona en los papeles. Entonces, las mamás fungen un papel tan importante que cuando no le enseñan lo correcto, no agarran y platican y le dicen, mira, enamórate de él. A Dios le agrada esto, el otro. Y que pongas a enseñarle. Qué tremendo es porque en este caminar habemos personas que vienen a los pies de Cristo, pues bien mal, ¿no? Y pues en ese estar mal, pues del mismo modo, al mismo tiempo tienen que instruir, estando mal, estando todavía con su alma y muchas áreas que tienen que ser libres, pero pues tienen que caminar porque pues la vida sigue y los niños están creciendo, los jóvenes están creciendo, los jóvenes ya se están volviendo adultos. Y porque ya pues, se nos están yendo de las manos. Yéndose de las manos es cuando, ¿qué? Cuando ya no están en tu casa, cuando ya se casan, cuando ya están en otros lados. Ya se te van de las manos. Pues es 2:8. Ahí en la dice, no a la ceguera, no a la ceguera. Decimos, no a la ceguera. ¿Qué significa? En todo esto podemos ver y tener cosas que los jóvenes hagan, que aún como pastores no nos demos cuenta que hay cosas que están mal y pues hay ceguera y lo permite uno. Voy a poner como ejemplo, ya están los jóvenes ahí agarrándose de la mano y que el pastor no vea, no ve, no ve o no quiere ver. Padres que no ven o no quieren ver, no a la ceguera, no a Belial. ¿Por qué Belial? Belial es corrupción, Belial es ceguera, no al letargo. Adormecimiento, está dormido, está sucediendo las cosas y tú en tus laureles, en lugar de velar y orar, en lugar de estar despierto, atento a que el diablo no te coma el mandado, aún hasta en tu propia vida, porque hay áreas en tu vida donde si tú no estás velando, pues el diablo ya te está comiendo. No a la ceguera. No a que tú en tu misma vida estés haciendo algo que esté mal, que a Dios no le agrada y tú sigues tu vida y pensando que está todo bien. Eso es ceguera. No a la ceguera. Jueces 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué, un tremendo guerrero. Josué, un tremendo varón, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Muere Josué. ¿Qué sucede? Muere. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Que toda esa generación también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. O sea, estamos hablando que vivían en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en lo mismo. ¿Pero qué? No conocían a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Son cosas que se enseñan, son cosas que se instruyen. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. Hoy en día en testimonios, cuando hay personas que han muerto, se ha escuchado esto, que Jesús les dice, ¿me conoces? Pueden tener la palabra, la Biblia, la Torá, la ley, los días, significado de tanto. Pueden ser pastores, predicadores,
pueden ser lo que quiera. Aquí entra todos. No conocer a Jesús. Es ahí la diferencia. Él diciéndole, ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿En verdad me conoces? Conocer a Jesús es saber qué le agrada y qué no le agrada. ¿Qué le gusta que hagas y qué no le gusta que hagas? Conocerle es saber, oír y discernir cuando Él te reprende, cuando Él te dice y te habla a tu espíritu, a tu conciencia y te dice, hiciste esto y estás mal. Y que tú vayas ante Él y le pidas perdón y que tú le digas, cámbiame, transfórmame. No quiero vivir así. No quiero ser un cristiano de 6 o quiero verdaderamente tener el nivel de un hijo de Dios, de una identidad de hijo. Una generación que no conoce, así puede pasar en nuestra familia, tener hijos que no conocen y que no tienen reverencia a su nombre, a su casa, a su presencia. No lo oyen, no lo ven, pues es ajeno a ellos. Pero ¿quién puede evitar eso? ¿Quién? En alguna ocasión yo era encargado de cámaras y yo estaba sintiendo la presencia de Dios, wow, de una manera tremenda. Y estaba la hermanita encargada de poner los versículos, los acetatos, y entra un hermano y estaba ahí, jijiji, jajaja, jojojo, con ella. Y a mí me entró un celo. ¿Por qué? Porque yo estaba sintiendo la presencia de Dios. Yo estaba quebrantado. Hay ocasiones en las cuales tú tienes una función que hacer y quisieras estar ahí hincado, chillando de rodillas, pero tienes algo que hacer. Tienes que atender una cámara, un programa, hacer algo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que estén haciendo eso? ¿Cómo es posible que no sienten la presencia de Dios tan fuerte? Yo lo, ya es otro punto, yo lo regañé, ahí hice algo y ya otro los exhortó porque yo era el encargado y lo que sea, la reprensión. Pero a lo que voy es a esto, que puedes ser ese joven o esa mujer que no siente la presencia de Dios y que no tiene reverencia. No menosprecien porque sea un canto. No. ¿Quién puede traer la presencia de Dios? Somos nosotros. Quien puede sentir la presencia de Dios es que un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia a Dios. Amén. Jamás. Que tú le digas, Señor, aquí estoy, rindo mi corazón, rindo mi vida a ti. Cámbiame, transfórmame, o como la palabra en la mañana que recibimos. Mata mi carne, mátame, mata mi carne para que tú vivas en mí. Amén. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es tan importante. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento. En todo momento. ¿A quién le habla esta palabra? A los padres. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Alguien que no ha llegado a sentir la presencia de Dios, ¿cómo le va a hablar a un hijo de la presencia de Dios? Y no, hijo, no. Obviamente tú primeramente tienes que conocer la presencia de Dios y meterte en su presencia y humillarte ante Él. Los hijos se dan cuenta. Mis hijos se dan cuenta.
Nuestros hijos se dan cuenta de qué es lo que hacemos. Quien vive en tu casa se da cuenta si tú oras, si tú no oras, si tú lees la Biblia, si tú no lees la Biblia, si tú tienes comunión o no tienes comunión. En tu casa se pueden dar cuenta. ¿Qué haces? Como padres, nuestros hijos nos miran. Hay cosas que los hijos no pueden darse cuenta. En mi caso, yo trabajo y muchas veces hay muchas cosas. Yo así les digo, he llegado a pensar a veces, en mi trabajo tengo que estar orando, aún en mi trabajo, porque he llegado aquí a su casa y me pongo a orar y sí se han dado cuenta mis hijos que me gana el cansancio y el sueño y me dicen, ¿estás orando o estás durmiendo? ¿Y qué les digo? No me doy cuenta cuando sigo orando o si estoy durmiendo, ¿verdad? Pero lo estoy tratando de hacer. Entonces yo le he dicho al Señor, Señor, tengo que estar orando en mi trabajo y así en intervalos. Y tenemos que estar clamando a Dios. Y yo en lo personal le he pedido perdón. Ayer yo estaba llorando y diciéndole, perdóname Dios. ¿Cuántas veces salí temprano de mi trabajo? ¿Cuántas veces tuve tiempo y no hacía lo que tenía que hacer? Hoy anhelo ese tiempo. Hoy anhelo salir temprano. Hoy anhelo. Y muchas veces tenemos ese tiempo. Hay gente que no tiene un pie, no tiene piernas y dice ahora que no lo tiene. Como quisiera ir a hablar de tu palabra. Como quisiera caminar, ir a ese monte y ahora no puede subir porque ya nada más tiene un pie. Hay gente que así le pasa. Hay gente que ya no puede hacer las cosas y se lamenta. ¿Cómo quisiera hacer esto? Cuando ya está, llegan los años y el tiempo de una vejez y ya no pueden caminar y ya no pueden hacer. La palabra es clara y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años y los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hagas lo que hagas, no logras hacer que Dios se ponga contento. ¿Por qué? Porque tu juventud ya se acabó. Ya ese abuelito, ¿cómo va a subir ese cerro? Allá por predicarle a esa familia que está allá arriba. Si era la voluntad de Dios, que lo harías cuando eres joven. Servir a la casa de Dios, servirle a Dios y a todo lo que hagas en Dios es bueno. A Dios le agrada. El no querer que es, el no querer ver que estamos mal. Porque hay gente que no quiere ver. Tenemos que rogarle al Padre, muéstrame mi condición, revélame qué camino llevo. Miren, podemos echarle la culpa a lo territorial. Es que en este territorio se mueven este espíritu. Por eso estoy siendo influenciado y por eso caigo y peco. Aún en lo territorial, aún en lo generacional. Vengo de una familia de chismosos y por eso es que yo soy chismoso. En lo tradicional, la tradición de mi familia, y por eso yo he seguido la tradición. Lo cultural, en México somos machistas y el macho aquí manda. Y yo por eso soy machista. O su voluntad, rendirnos para hacer la correcta voluntad de Dios. Es importante. En todo esto tiene que ser su voluntad. Su voluntad. Tenemos que orarle. Yo lo hago, iglesia. Se los comparto. Yo lo hago. Muéstrame en qué estoy mal. Él me trae los momentos en los cuales estoy haciendo algo mal.
Él me trae, eso funciona, de verdad. Él habla tu vida. Pero si tú no quieres oír y tú piensas que es producto de tu imaginación, pues ahí estamos mal. Porque Dios te puede decir, no, tienes que perdonar. No es Dios, diablo, mentiroso, no, eso no. O sea, obviamente Dios te habla con algo que tú estás batallando. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Cuando no tomas en cuenta, ¿qué sucede? Empiezas a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Podemos desechar? Sí. Cuando alguien se para aquí o cuando alguien habla, así sea por Zoom, así sea por físico, tú puedes desechar, tú puedes decir, no, eso no es para mí. O simplemente no poner atención y con eso ya estás desechando. Así de sencillo. Ay, ay, ya se movió mucho. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es tan importante el amor. Es que me cae gordo el hermano Godoberto. Ese hermano Godoberto, cada que me saluda el hermano Godoberto, no me suelta la mano. O le extiendo la mano y perdón, voy a hablar de alguien que no conocen y como no lo conocen, no saben. Había una hermana que te saludaba así y la mano y luego te la quitaba. Sí. No, sí, sí, o sea, como si tuvieras tú algo y yo, guátalas. Así. Tú luego sentías eso, o sea, te lo daba el saludo porque de veras tenía que hacerlo porque era la esposa del pastor, pero no sentías que fuera ese saludo sincero, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender eso de tener amor fraternal. Tenemos que saludarnos unos a otros. ¿Cómo puedes decir tú, yo tengo amor fraternal y me muevo en amor fraternal, acaba el servicio y te vas y no saludas a nadie? ¿Cuántas veces yo hice eso? Porque déjenme les digo que yo también he estado en ese lugar. Y el Señor, yo creo que me trae a la mente ese tipo de cosas, porque yo lo hacía. Yo quería evadir al pastor y cuando quería evadir al pastor para que no me hablara o me dijera algo, ¿cuántas veces hicimos eso, amor? Un montón de veces. De ahí vengo yo. No, evadí al pastor, ¡pum! Vámonos. Eso es lo que sucede en una iglesia pequeña, porque cuando es grande pasas camuflajeado, pero en iglesia pequeña no puedes hacer eso, pero uno lo hace. Es importante que tengamos ese amor. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Habla de actitudes, habla de pecados. Rebelión, obstinación, y lo compara con pecados
de brujería. O sea que no es necesario que tú tengas tu caldero, tu rana de sapo y todo eso y le muevas a la olla para decir, no, yo no soy hechicero. Rebelión, no obedeces. Obstinado, yo digo que no estoy mal y punto. Isaías 5:24, por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae entre la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Oh, qué tremendo es esto. Tremendo. Este verso hace hincapié en la importancia de seguir la ley de Dios y de tratar su palabra con respeto y reverencia. Aquellos que desechan la ley de Dios y abominan su palabra enfrentan la ira de Dios y nunca prosperarán en la vida. Resumido, no son prosperados. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida al asegurarnos de que estamos viviendo una vida que le agrade a Dios y que es en esta línea con sus enseñanzas debemos prestar atención a la forma que hablamos y tratamos a los demás. Siempre debemos asegurarnos de que nuestras acciones y palabras sean santas y justas. Amén. Jeremías 6:10. ¿A quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende y detestan escucharla. ¿Hay gente que les ofende? Sí, hay gente que les ofende. Hay gente que no les gusta que les digan. Uno puede fornicar de muchas maneras. La más fuerte es con el cuerpo, pero tú puedes fornicar de otras maneras. Porque si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo fornicas? Cuando participas por ignorancia o aún teniendo conocimiento en cosas que no tienes que meterte, escuchando cosas que no debes de escuchar, siguiendo dioses ajenos. Hoy dioses ajenos está disfrazado. Ejemplo, tú puedes pensar que jugando un simple juego no pasa nada y tú estás fornicando. Porque en ese juego ahí se están moviendo espíritus. Y tú ahí estás entrando en eso. Tú estás ahí participando. Son cosas que a veces alguien puede participar y hacer cosas. Porque menospreciar significa, para mí no es eso. Para mí, yo considero que no. Yo estoy bien. No querer matar tu carne. No querer desinstalarlos. O sea, cuando hay gente que viene a los pies de Cristo, si son narcotraficantes, verdaderamente yo creo que si tienen droga, la tiran. Aquel brujo que tenía libros de brujería que cuestan mucho dinero, pues los traen y hay que quemarlos y cancelar. Este testimonio de un ex brujo decía, hay brujos, hay libros que son tan pactados y tan fuertes que tú puedes agarrar y aventarlo al río y en la mañana aparece ahí en tu cama. Así dice. Y que cuando este pastor le dijo, vamos a orar para destruirlos, a él se le hizo increíble y se rió, dice, ¡ja, ja, eso quiero verlo! O sea, son libros pactados, esos no se destruyen. Así tú los avientes, así tú hagas. Él así testificó. Pero dice que cuando el pastor ahí estaba orando y vio que no se querían quemar, y orando y reprendiendo, y al final se quemaron, y dice, yo podía ver cómo ahí se estaban quemando y salían dragones y salían serpientes, ahí estaban.
Hay gente que no le gusta escuchar. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestro oído? No nos gusta. No nos gusta que nos digan. Porque podemos pensar, en verdad, la palabra es fuerte. Podemos pensar que nosotros estamos bien, como llevamos nuestra vida. Y si no es así, estamos mal. Pongámonos de pie. Padre, en esta hora, aquí estamos delante de ti, Señor. Toma el control de nuestra vida. Sé tú trayendo a nuestra vida, Señor, esa dirección, esa enseñanza que nos saca, Señor, de vivir una vida separada de ti. No queremos ser simpatizantes. Queremos en verdad ser hijos tuyos. Y si hijos, es porque amamos y hacemos la voluntad del Padre. Y el Padre nos ama. Es porque te pedimos, mata nuestra carne. Es porque reconocemos que hemos fallado y que cuántas veces no hacemos lo correcto. Es porque podemos tener momentos de debilidad y en los cuales hacemos algo que está mal. Perdónanos, Dios. Lávanos con tu sangre preciosa. Aquí estamos, tu iglesia. Somos tuyos. Tú nos has comprado a precio de sangre. Y si tú nos has comprado, somos esclavos tuyos, siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a buscarte en integridad. Integridad significa que no le escondas nada, que no le retengas nada, que todo se lo entregues, que para todo le preguntes, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo ves? Para que todo aprendas en todo esto. Aún Dios ha puesto a personas que estén enfrente. Y en todo esto tú puedes decir, yo le voy a preguntar a Dios y lo que Dios me diga, sin tomar en cuenta al pastor. Y hasta en eso tú puedes incurrir en un pecado, porque Dios es el que ha puesto al pastor. Es como aquel que ha puesto un lavado para que sea usado ese lavado y que tú digas, no, yo no quiero usar ese lavado. Y podemos ser rebeldes porque no queremos hacer como Dios lo dice. Ayúdanos, Señor. Muéstranos, muéstranos, revélanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra y declaramos que tu palabra cae en buena tierra. Tu palabra da fruto y el fruto permanecerá. Declaramos esa prohibición para que el diablo se robe esta palabra, para que siembre cizaña. Sellamos esta palabra con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús, declarando que será de bendición para todos en sus vidas. Amén, Señor, y amén.